Camino de Vida con Gabriel Velázquez, lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Una invitación de Art Q Gallery, 225-205-2421. Y buenos amigos, gracias por acompañarnos en un programa más de Camino de Vida. Hoy tengo que mencionarlo porque es algo muy especial para nosotros. Hablo de mi esposa, mi familia y mío. Son 60 años los que cumplimos Lilian y yo de habernos casado. 60 años en donde he encontrado, por generosidad del Señor, la compañía de la mujer más bondadosa del mundo. Quiero hacer honor a ella y quiero decirle gracias, amor. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu infinito cariño, por tu preocupación, por estar siempre a mi lado. El Señor te bendiga y el Señor nos bendiga. Muchas gracias. Amigos míos, hablaremos hoy de cómo fue la dolorosa muerte de Jesús. En uno de los hechos más importantes que tiene la palabra, encontramos este ejemplo, este caso, esta situación de la cual nosotros somos los únicos beneficiados. Miraremos también cómo alrededor de lo que el Señor nos enseña, tenemos que darnos cuenta hasta dónde su palabra, su bondad y lo que Él nos deja conocer nos permiten que podamos observar siempre y en todo momento que Él es Jesucristo y que en Él tenemos que vivir porque Él es la salvación eterna. ¿Cómo es que Jonás nos habla en su libro del Antiguo Testamento y nos deja conocer esto que es un hecho que nos permite darnos cuenta y aprender que Jesús es el paso obligado si queremos llegar a la presencia del Padre Eterno? Son los dos temas de los que espero me acompañen y que podamos disfrutar aquí en su programa Camino de Vida. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ese es el verso número 50 del Evangelio de Mateo, en el capítulo número 27. Cuando Jesús finalmente entregó su espíritu, ocurrió una serie de eventos milagrosos que subrayan la magnitud de su sacrificio. El velo del templo se rasgó en dos. Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo de Jerusalén, representando la barrera entre Dios y la humanidad debido al pecado. Con su muerte, Jesús eliminó esta separación, abriendo el acceso directo a Dios para todos los creyentes, de acuerdo como nos lo deja conocer Hebreos 10, versos 19 y 20. También otro acontecimiento, el terremoto y la apertura de los sepulcros. La creación misma reaccionó a la muerte del Creador. Los cuerpos de muchos santos resucitaron, lo que es un anticipo de la resurrección final que Cristo comenzó con su propia victoria sobre la muerte. Este centurión romano y los soldados que custodiaban a Jesús quedaron profundamente impresionados por los acontecimientos sobrenaturales que ocurrieron después de su muerte. En ese momento el centurión proclamó, verdaderamente este era Hijo de Dios. Era el testimonio de un extranjero, un representante del imperio que lo crucificó. Una muestra de cómo la verdad de Cristo trasciende las barreras culturales y políticas. Aunque no estuvimos físicamente presentes en la crucifixión de Jesús, el relato de su sacrificio sigue resonando en nuestra vida diaria, llamándonos a reflexionar sobre nuestra relación con este acto de amor inmenso. Hoy en día, cuando pecamos deliberadamente y rechazamos la gracia de Dios, es como si estuviéramos repitiendo la misma burla y rechazo que experimentó Cristo en la cruz. Somos llamados a reconocer nuestra culpa en este sacrificio y vivir con gratitud por la obra de redención. Los que pasaban junto a la cruz, incluidos los líderes religiosos, se burlaban de Jesús. Jesús nos llama a seguirle, tomando nuestra propia cruz, nos dice Lucas 9:23. Esto significa estar dispuestos a sufrir por el Evangelio, a sacrificar nuestras comodidades y deseos egoístas por el bien del reino de Dios. La historia de Simón de Cirene, quien fue obligado a cargar la cruz de Jesús, nos recuerda que el camino del discipulado implica sufrimiento, pero es un sufrimiento redentor, lleno de propósito. El rasgamiento del velo
simboliza la reconciliación que Jesús logró entre Dios y la humanidad. Ya no estamos separados por nuestros pecados y no necesitamos intermediarios humanos para acercarnos a Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote, nos lo dice Hebreos 4:14-16, quien abrió el camino para que todos nosotros tengamos acceso directo al Padre. Aprovecharemos esta increíble oportunidad de acercarnos a Dios con confianza o seguimos viviendo como si estuviéramos lejos de Él. La cruz del sacrificio es y fue la expiación. El concepto de sacrificio es clave en la ley mosaica. En Levítico 16 leemos acerca del día de la expiación, cuando el sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios para cubrir los pecados del pueblo. Estos sacrificios eran sombras de lo que Jesús haría en la cruz. Según Hebreos 9:12, Jesús ofreció su propia sangre, no la de los animales, para obtener eterna redención para la humanidad. El sacrificio de animales en el Antiguo Testamento tenía que ser repetido año tras año, pero el sacrificio de Jesús fue único y definitivo hasta el final de los días. Uno de los pasajes más claros que predice el sufrimiento y la muerte de Jesús se encuentra en Isaías 53. Este capítulo describe al siervo sufriente, quien llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Su muerte no fue por sus propios pecados, sino por los de la humanidad. Isaías continúa diciendo, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es una imagen de sufrimiento en lugar de otros y es un claro reflejo de la obra de Jesús en la cruz. Isaías señala cómo el Mesías sería llevado al matadero como cordero y sin embargo no abrió su boca, lo que corresponde a la conducta de Jesús durante su juicio y crucifixión. Otro símbolo que prefigura la crucifixión de Jesús es la serpiente de bronce en el desierto. En el libro de Números 21:8-9, el pueblo de Israel, después de haber pecado, fue atacado por serpientes venenosas. Para salvarlos, Dios instruyó a Moisés a levantar la serpiente de bronce en un asta, y cualquiera que mirara a esa serpiente sería sanado. En Juan 3:14-15, Jesús compara este evento con su propia crucifixión. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al igual que los israelitas fueron sanados al mirar a la serpiente de bronce, somos nosotros sanados espiritualmente al mirar a Jesús en la cruz. El sacrificio del Cordero en la Pascua es otra representación importante que conecta la muerte de Jesús con el Antiguo Testamento. En Éxodo 12, los israelitas fueron instruidos a sacrificar un cordero sin defecto y aplicar su sangre en los postes de sus casas para ser protegidos del ángel de la muerte. Este Cordero Pascual prefigura a Jesús, quien es llamado el Cordero de Dios. Y en 1 Corintios 5:7, Pablo afirma que Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Al igual que la sangre del Cordero libró a los israelitas de la muerte, la sangre de Jesús nos libra del juicio eterno. Y más adelante, Mateo 27 relata cómo muchos eventos que ocurrieron durante la crucifixión fueron en cumplimiento directo de las profecías antiguas. Los soldados que repartieron su ropa y echaron suerte, las injurias y burlas dirigidas a Jesús en la cruz, la cual habla en Salmos 22. El salmista escribe, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Más adelante, el clamor de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras de Jesús que pronunció en la cruz son una cita directa de Salmo 22. Aunque expresan un profundo sentimiento de abandono, también señalan que Jesús estaba cumpliendo lo que está escrito en este salmo, que comienza con un grito de desesperación, pero culmina en una declaración de esperanza y de victoria. La oscuridad sobre la tierra es otro evento. Amós, el profeta menor en el Antiguo Testamento 8:9, se profetiza que en el día del Señor haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en día claro. Las tinieblas que cubrieron la tierra durante la crucifixión
reflejan el juicio divino y la gravedad de la muerte del Mesías. Hablar de la crucifixión de Jesús debe llevarnos hoy a una reflexión profunda sobre lo que significa para nosotros personalmente y para la humanidad. Como seres humanos somos responsables de la muerte de Jesús, no en el sentido de que estuviéramos físicamente presentes en el Calvario, pero fue nuestro pecado el que lo llevó allí. Romanos 3:23 nos recuerda que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si no fuera por nuestra rebelión contra Dios, no habría sido necesario que Jesús muriera de esa manera. Cuando hablamos de la crucifixión, hoy debemos reconocer que cada vez que elegimos el pecado sobre la obediencia a Dios, contribuimos al peso de ese sacrificio. El llamado a la gratitud nos dice que la crucifixión de Jesús no debe ser visto solo como un evento trágico, sino como una fuente de esperanza y victoria. Salmo 103 nos invita a bendecir al Señor y no olvidar ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas las iniquidades. Finalmente, la crucifixión es un llamado al arrepentimiento. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, debemos estar dispuestos a examinar nuestras vidas y ver si estamos viviendo conforme a la obra redentora que Él hizo en nosotros. Segunda de Corintios 5:15 nos dice que Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La cruz nos llama a una vida de santidad, a vivir de una manera que refleje el sacrificio de Jesús. Esto implica dejar atrás viejas maneras de pensar y actuar y ser transformados por el Espíritu Santo. En lugar de cargar con la culpa, estamos invitados a recibir la gracia que nos transforma y nos habilita a vivir una vida nueva. El centro del mensaje cristiano es la muerte de Jesús en la cruz. La crucifixión de Jesús debe ocupar un lugar central en nuestra fe y en nuestra comprensión, en la relación entre Dios y la humanidad. Nosotros debemos mirar que la gravedad del pecado es y fue y seguirá siendo la razón de por qué el sufrimiento de Jesús en la cruz destaca la seriedad del pecado y sus consecuencias. No debemos tomar a la ligera nuestra responsabilidad en la crucifixión, entendiendo que cada pecado tiene un costo. Y esto nos invita a vivir en integridad y a buscar la santidad en nuestras vidas. Miremos también la profundidad del amor divino. La disposición de Jesús a sufrir por nosotros revela la inmensidad del amor de Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La crucifixión es la esperanza de la redención. A través de ella y su posterior resurrección, se nos ofrece una nueva vida. La cruz, que podría verse como un símbolo de muerte y derrota, se convierte en el símbolo de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Primera de Pedro 2:24 nos recuerda que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Esta es la esencia del Evangelio. Somos hechos nuevos en Cristo, con la oportunidad de vivir en libertad y con un propósito. Y el cuarto punto de referencia, que tiene que ver con la crucifixión, nos invita a ser portadores del mensaje del Evangelio. Como seguidores de Cristo estamos llamados a compartir esta buena nueva con el mundo. Mateo 28:19 nos encomienda ir y hacer discípulos, enseñando a otros sobre el amor y la gracia que hemos recibido. Y nuestro testimonio debe ser de transformación para que refleje la realidad de la cruz en nuestras vidas. Al hablar de la crucifixión, debemos estar conscientes de que no es solo un hecho aislado, sino un evento profundamente interconectado con toda la narrativa bíblica. Desde el punto de la creación hasta la consumación final, la cruz se erige como un punto culminante en el amor redentor de Dios. Al recordar esa crucifixión de Jesús, nuestros corazones se deben llenar de gratitud y de compromiso. Que cada uno de nosotros, al contemplar el sacrificio de Cristo, responda en adoración, arrepentimiento y acción, viviendo de tal manera que glorifique a aquel que dio su vida por nosotros. La crucifixión y la muerte de Jesús es mucho más que un evento histórico. Es el cumplimiento del plan redentor de Dios que se revela a lo largo de toda la Escritura. Las profecías y símbolos del Antiguo Testamento
encuentran su cumplimiento en la cruz, mostrándonos que Dios siempre tuvo un plan en marcha para la redención de la humanidad. Este acto de sacrificio es un testimonio del amor infinito de Dios, de su deseo de restaurar nuestra relación con Él a pesar de todos nuestros pecados, de toda nuestra ignominia, de toda nuestra rebelión y de toda nuestra transgresión. Dios, que es bueno, nos mira y nos llama para que lleguemos a los pies de Jesús y tomados de sus manos podamos estar seguros de encontrar la presencia del Padre Eterno. Vivamos en Jesucristo, Dios, la salvación eterna. Jonás escribió: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seúl clamé y mi voz oí. Hemos estado bordeando los senderos inhóspitos de degradación y pecado por muchos años. Y hoy quiere el Señor enseñarnos a ver su necesidad, esa necesidad que tenemos de Él, sabiendo que es nuestro Dios por la eternidad y que en su Hijo Jesucristo, solo en Él, nos dio la verdadera razón de la existencia y así buscarle como el correcto y absoluto camino para llegar a la presencia del Dios Padre. Cuando queremos exponer nuestra condición de seres nacidos para realizar las obras humanas a nuestro antojo, siempre encontramos que se nos presenta todo tipo de problemas, que además del resultado, cuando lo hallamos, adolece de toda falla y error. Así es como observamos y nos damos cuenta que solo Jesús Dios puede darnos fielmente la respuesta de tanta iniquidad. Si en Él confiamos y si en Él solo le entregamos todas nuestras necesidades, buscando fielmente su infinita misericordia. Nadie que haya clamado al Padre en el nombre de Jesús por auxilio ante cualquier necesidad puede decir que no ha encontrado respuesta a su clamor y a su llanto. Siempre, siempre el ser humano puede tener la confianza, encontrará en Jesucristo al verdadero amigo y único capaz de dar respuesta veraz y cierta. Escuchar y poder escuchar bien es un regalo de Dios. Si lo que tratamos de oír es su mensaje de verdad y de vida, por lo que el hombre que quiere desconocer la realidad de la maravillosa existencia de Jesús está con ello desconociendo la posibilidad única de encontrar soluciones a sus problemas. Y además está enfrentando la horrible posibilidad también de ser condenado a un infierno de eterno sufrimiento y muerte para siempre. Todos los días de mi vida sentiré la necesidad de encontrar a Jesús y al mirar en sus ojos de Dios, veré que en Él hay para mí una sonrisa cautivadora y divina que me invita a acercarme a su lado y gozar de su presencia en su compañía, alabando al Dios Padre y conociendo en su palabra las maravillas que Él tiene para mí y para mi vida de salvación. Solo puedo dar todo mi clamor agradeciendo al Dios de vida por haberme salvado para su eternidad y prosperando en su tiempo, en la convicción de que algún día me hallaré ante su presencia viva, como es real Jesús en mi interior vida. No miremos nada diferente que no sea solo Jesús Dios puede escuchar mi clamor. Él es la perfección y nosotros podemos ser parte de esa perfección. Meditemos en esta frase, una frase muy simple. Me confesé con Dios y resultó que el único que podía juzgarme me defendió y perdonó. ¿Cuántas veces nos vemos señalados, criticados, amedrentados y, por qué no, totalmente en estado lamentable cuando encontramos que nuestros semejantes nos tratan de la peor manera ante nuestro error o cualquier deficiencia que tenemos? Pero en Cristo tenemos siempre respuesta positiva, perdón y defensa. Por eso, el único que podía juzgarme me defendió y me perdonó. Orémosle al Señor, a ese Padre sanador, por curar tantas heridas causadas por mi pecado, lavándome en la sangre de su Hijo Jesucristo, el Cordero Divino, en cuyo nombre oramos para tu gloria. Amigos míos, gracias por estar con nosotros en este su programa Camino de Vida. Esperamos que nos acompañes, que si a bien tienes, estés orando por este ministerio de Camino de Vida. Y también para que nos colabores, si en tu corazón está el donarnos algo para poder sostener
los gastos que este programa. Si es así, esperamos tu llamada. 225-205-2420. Muchas gracias. El Señor los bendiga a todos y nos vemos mañana, si esa es la voluntad de nuestro Salvador. Buen día para todos. Dios los bendiga. Camino de vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.